para asistir, pero bueno, Dios también permite todo esto por su gracia. Estamos entonces aprendiendo que Dios está edificando a su iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han creído en el Señor Jesús, han reconocido su incapacidad, han reconocido su humanidad, han reconocido su depravación, han reconocido que no hay ninguna otra forma de salvación sino a través de Cristo Jesús. Y también el domingo, hace 15 días, estábamos entonces aprendiendo que hay unas obligaciones y a la vez esas obligaciones identifican a quienes son creyentes y quienes no. Los que estamos siendo edificados estamos aprendiendo a ser como nuestro Señor. Hay un texto que es muy impactante, lo vamos a ver más tarde. El Señor Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajando. Vemos aún creyentes tratando de llenar sus vidas, tratando de completar con algo que no va a completarle, porque el único que nos hace completo es Cristo Jesús. Y por lo tanto, esa falta de pensar humildemente lleva a seres humanos miedosos, aún creyentes llenos de miedo y que no les permiten disfrutar de lo que Dios les ha provisto. Creyentes afanados, angustiados. Y es ahí donde entonces encontramos una cantidad de situaciones psicosomáticas que afectan no solo nuestra calidad de vida espiritual, sino nuestra calidad de vida física y social. Es tan importante. Miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros descansamos, aprendemos de su humildad? ¿Qué pasa cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón? Hallaremos descanso para nuestras almas. Vamos entonces a introducirnos en el pastoreo humilde. Y quiero pedirles que me acompañen leyendo estos 4 versículos. ¿Listo? La palabra del Señor dice así: ruego a los ancianos, yo ancianos también con ellos, con el señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nosotros, los seres humanos, queremos lograr las cosas por nuestra propia capacidad, por nuestro propio poder. Dios tiene una forma de pastorear a su iglesia. Dios tiene una forma de pastorear a su iglesia. Y aquí en estos versículos vemos entonces su forma de pastoreo y cómo es que los creyentes debemos responder humildemente a ese pastoreo. La humildad, como introducción, es modelada por el mismo Señor Jesús. ¿Recuerdan lo que leímos? Bueno, ahora lo vamos a leer más tarde todos. Soy manso y humilde. Filipenses 2 dice que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre. Se hizo hombre. Asumió su condición de hombre siendo Dios. Él no dejó de ser Dios en ningún momento, sino que siendo Dios, Él asumió mentalmente que era un hombre y se limitó a las condiciones de su humanidad. Y una de las cosas que evidencia su
humildad es que obedeció. Y segundo, dice que también se hizo siervo. Y eso es lo que nosotros somos. Esa es la mentalidad. Ser humano es ser siervo para obedecer a Dios. Cristo mismo modeló y Cristo ordena que seamos humildes. Dios le dice a la nación de Israel en el Antiguo Testamento: si mi pueblo se humillare, entonces yo lo restauraré y sanaré su tierra. La humildad es un elemento esencial para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. No es posible, hermanos, no es posible creer en Cristo y seguir siendo ese mismo ser humano prepotente, orgulloso, porque ese tipo de mentalidad la tiene el otro líder, el líder de este mundo, el príncipe de este mundo. Los hombres que Dios usa para cuidar a su grey, a su rebaño, deben expresar la humildad como elemento esencial, porque es Él el que está pastoreando. Como dice el versículo dice, versículo 2: apacentad la grey ¿de quién? ¿La grey de quién? De Dios. La iglesia solo tiene un dueño y es Dios. Solo tiene un pastor que llena todas las expectativas de ser pastor. Por eso el Salmo 23 y por eso San Juan capítulo 10. Los pastores humanos son solo instrumentos, si me permite utilizar esa expresión, momentáneos y limitados. Pero usted tiene que ver al verdadero pastor que lo está pastoreando a usted, y ese es Dios. Entonces, para poder cumplir la función pastoril, cualquier ser humano que Dios escoja para este ministerio tiene que despojarse de su egocentrismo para pensar en las necesidades de otros. Bueno, lo vamos a ver allí reflejado en el texto. Los verdaderos creyentes también deben valorar el pastoreo humilde que el Rey de Reyes está realizando en la vida de nosotros. Los verdaderos creyentes deben reaccionar sometiéndose, siendo mansos. La palabra manso, bueno, miren el animal. Miren el animal. ¿Cuál es la diferencia entre un animal manso y un animal que no ha sido amansado? Precisamente esa, que el manso es dócil, es suave. Hay una obediente y es servil. ¿Han visto un caballo con tanta potencia, con tanta fuerza, y ahora lo montan los niños? ¿Han visto un buey con tanta fuerza y ahora lo toman y lo llevan, lo guían? Esa es la idea de la palabra mansedumbre. Alguien que es dócil. Un perro tan fuerte y cuida a los niños. Entonces esa es la idea. Los creyentes verdaderos son, como dice el Señor en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, así de sencillo. Todos los creyentes verdaderos hacen eso. ¿Por qué? Porque son ovejas. Bueno, de hecho, aquí está la ilustración. ¿Por qué Dios utiliza la idea de que se necesita, de que tú y yo necesitamos ser pastoreados? Que Él nos está pastoreando. Si hay un pastor es porque hay una oveja. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos frágiles, que nosotros somos débiles, que nosotros necesitamos protección, necesitamos cuidado, necesitamos dirección. Y todo eso nos los provee nuestro pastor maravilloso.
Todo eso nos lo provee. Y la respuesta nuestra, humilde, debe ser entonces someternos a su pastoreo. Debe ser descansar. Hoy vamos a meternos en un pedacito de esta parte que entiendo bíblica y experiencialmente que es una necesidad entenderlo y confrontarnos a nosotros mismos, porque cuando no entendemos el pastoreo perfecto de Dios en la vida de nosotros, estaremos sometidos a nuestro propio ego, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia naturaleza, con una cantidad de mentiras que nos llevan al temor, a la ansiedad, a la preocupación, al estrés y a toda clase de enfermedad mental. Número 1, los pastores humildes de la grey de Dios. ¿Quiénes nos están pastoreando? Qué maravilloso. El versículo 4 dice: y cuando aparezca, cuando sea visible a nuestros ojos el príncipe de los pastores. Y me llama mucho la atención que aparece Cristo, y no puedo ponerlo en un lugar, sino el primer lugar. ¿Quién te está pastoreando a ti? ¿Es el mismo que aparece en el Salmo 23? ¿O es un debilucho hombre? ¿O es una organización? Dice: cuando aparezca el príncipe, él es el jefe. En Apocalipsis, él dice que él es el que tiene a los pastores en su mano. Dice que el que tiene a las estrellas en su mano derecha y los usa para pastorear a su iglesia. Pero tu verdadero pastor está sentado en el trono y está dirigiendo a su iglesia personalmente, aunque no está visible. Porque allí el concepto de que cuando aparezca es el rapto, cuando lo veamos con nuestros ojos. Mientras tanto, Él está espiritualmente desarrollando su función de ser el pastor, de ser la cabeza, de ser la vida, de ser el todo de su iglesia. Entonces tenemos un pastoreo. Ahora, al lado de ese pastor maravilloso que dio su vida por sus ovejas, por esa razón dice el San Juan 10, ¿recuerda? Yo soy el buen pastor. ¿Sabe por qué es el buen pastor? Dice: porque doy mi vida por mis ovejas. Qué maravilloso, hermanos, es saber que tenemos un pastor. Permíteme, voy a adelantarme. ¿Qué significa pastor? El término pastor significa, está usando Dios una analogía práctica en las tierras bíblicas. Había un ser humano que estaba ahí todo el tiempo con las ovejas. Y el término pastor precisamente significa eso, que está mirando las ovejas. Es el que está dirigiendo las ovejas, llevándolas al agua. Por eso el Salmo 23 dice: en aguas de reposo, junto a agua de reposo. Las ovejas no pueden tomar agua en cualquier parte. Pastos verdes, protección. Para ellos se necesita estar todo el tiempo con sus ovejas. Y este pastor lo está. Este pastor lo está. Este pastor es el que dirige su rebaño. Por eso tenemos esta palabra aquí, porque es la voz del pastor que nos está hablando y diciéndonos por dónde nos está conduciendo. Así es. Y eso no lo puede hacer un ser humano, hermanos. El texto nos está diciendo que hay un príncipe de pastores, alguien que los dirige, alguien que origina el pastoreo verdadero, y aunque utiliza instrumentos humanos, es Él quien lo está realizando. Es el pastor de los pastores. Y aquí tenemos al versículo. Quiero pedirles que abran sus Biblias y que leamos estos dos versículos de una manera muy especial. Mateo 11, 28 y 29. Mateo
11, 28 y 29. Yo quiero pedirles que por favor estos versículos se conviertan para usted en un reto. Apréndalos de memoria, porque es necesario que usted aprenda a ser como el Señor Jesús, manso y humilde. ¿Estamos? La palabra del Señor dice así, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué figura tan impactante. Voy a adelantarles un poquito más. El yugo era un instrumento que amarraba a dos animales, sobre todo los bueyes. Tomaban a un buey que era experimentado, el buey más fuerte, y amarraban a un buey joven, más frágil, a este otro experimentado, para que ese buey viejo, fuerte, guiara, sostuviera a ese buey más débil, novato, que no había aprendido el proceso. ¿Quién es ese? Llevad mi yugo. Tú y yo no solamente tenemos un pastor maravilloso, sino que tenemos a alguien lo suficientemente fuerte al cual estamos amarrados, cual yugo o cual yunta, estamos amarrados, y Él nos está guiando, Él nos está dirigiendo, Él nos está dando las fuerzas, Él nos está sosteniendo. Vamos a dejar hasta allí este texto, porque solamente quería tomarlo como referencia y como un anticipo de lo que necesitamos seguir profundizando en nuestra humildad. Y bueno, aquí tenemos en la letra B, ¿quiénes nos están pastoreando? Dios nos está pastoreando, y Dios nos está pastoreando por medio de seres humanos. El término pastor significa alguien que está allí presente, alguien que llega a nuestra vida y lo aceptamos muchas veces como parte de nuestra familia, ¿cierto? Hay alguien que está ahí, hay una figura, una persona que tiene propósitos establecidos por Dios. ¿Cuál es la tarea de un pastor? Proteger a la grey de Dios. Cuando Dios dice allí, proteja. Entonces, como les decía ahorita, normalmente el ser humano está buscando protegerse a sí mismo. Normalmente el ser humano está buscando las cosas para sí mismo. Eso es lo natural. Pero ahora Dios toma a un ser humano y lo enfoca con el mismo objeto de Él hacia nosotros. Venga, usted tiene la tarea de proteger a mis ovejas, a mi rebaño. Protegerlo, darle alimento. Bueno, muchas veces es espiritual, de vez en cuando Dios agrega otros elementos, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Dirección y seguridad. ¿Por qué? Porque usted es una oveja. Hermanos míos, de allá del mundo, de nuestra propia naturaleza y de la corriente del diablo, vamos a tener una invasión de pensamientos para querer ser independientes, para querer nosotros dirigir nuestra vida, para querer yo ser el protagonista, mi propio ego ser el protagonista. Y no es así. Es totalmente contrario a la estructura
de la grey de Dios que Él está pastoreando. Él te está cuidando. Él te está cuidando. Permíteme recordarte algo. El miedo crea límites a la verdadera relación de pastoreo. El perfecto pastor nos está dirigiendo, nos está pastoreando. No pierdas el horizonte, es Él el que te está pastoreando. No es una frágil criatura como tú. Estos son instrumentos. Pero estos, en algún otro lugar que ya estudiamos, sirven para mantener la cohesión, la unidad de la iglesia y para alimentar Dios a su grey. Muchas veces tenemos miedo de acercarnos entre nosotros, hermanos. Somos un cuerpo y tenemos que aprender a vivir como eso. Somos una familia, somos la casa de Dios. Ese miedo a que alguien me vaya a hacer daño tiene que ser quitado, porque el verdadero pastor tiene la capacidad de protegernos. ¿O acaso estamos limitando el poderío de Dios? Saben, hermanos, el miedo es algo tan terrible que no nos permite disfrutar de muchas cosas que Dios nos ha dado. Los testigos de los padecimientos de Cristo, letra C, aquí se está refiriendo a los apóstoles que también fueron pastores de la iglesia en su época, hasta el año 95, el último de los apóstoles que vivió, 95 a 100 se cree, el apóstol Juan, ya viejo, según cuenta la historia, lo subían allá, lo paraban allá al frente, tenían que ayudarlo a pararse al frente, y Juan lo único que decía era: hijitos, amaos unos a los otros. Y lo sentaban otra vez. Hermanos, Dios ha sacrificado hombres a través de la historia de la iglesia. Estos fueron unos. Y Dios sigue sacrificando hombres para pastorear a su iglesia de manera humilde. Y ellos, dice el versículo, los participantes de la gloria. Dios tiene un premio y el premio está allá. El premio está allá. El premio no está aquí. Los seres humanos hoy en día buscan la gloria. En estos días precisamente me llegaron algunos videos de una cantidad de cosas que son chocantes. Personas que usan a las demás personas para sacarle dinero en el nombre de Dios y se llaman pastores. Personas que son usadas por el diablo, porque eso dice Dios en su palabra, y por los demonios para dañar, para como dice en primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de hombre mentiroso que utilizan una cantidad de cosas. Y en Efesios dice que ellos son hábiles en usar la palabra, en envolver la gente. Y Timoteo dice: la gente saldrá corriendo detrás de ellos. ¿Saben por qué? Porque como no quieren oír a Dios, tienen que oír a los instrumentos del diablo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los pastores de Dios, siendo el mismo, a través de los instrumentos, siempre han sido hombres humildes. No puede ser de otra manera, hermanos, porque el príncipe de los pastores es humilde. Entonces un prepotente por allí, un orgulloso, no cabe en su forma de pastorear. Número 2, la orden de pastorear humildemente. El término apacentar, el versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios.
El término apacentar significa pastorear, que significa estar presente con el rebaño, acompañar con su presencia física continua al rebaño, a la iglesia, proveer alimento. Y no puede ser otra cosa, como dice Primera de Pedro capítulo 2, dice que desead la leche espiritual sin adulteración, sin adulteración. Y no puede ser otra cosa. Cuando hay otra cosa, hay otro ingrediente aparte de la palabra de Dios, eso no alimenta, hermanos. Eso no alimenta. El alimento es la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para alimentar a la iglesia. Protección, hay que proteger la iglesia. Y como le dice Dios a través de Pablo a Timoteo, tienes que proteger a la iglesia hasta de ti mismo. ¿Sí recuerdan? Hasta de ti mismo. Porque primero está la iglesia de Cristo que cualquier otra cosa. Primero está la iglesia de Cristo. Darle seguridad a la iglesia con la presencia física y con el pastoreo humilde, darle la dirección. Obvio que la dirección viene de arriba, de Cristo Jesús, que Él es el pastor de pastores, el príncipe de pastores. Supervisar, visitar, atender las necesidades del rebaño. Eso es pastorear. Eso es pastorear. Bueno, no queda sino practicarlo, vivirlo. Pero Dios no solamente dice pastoree, sino Dios dice cómo hacerlo. Letra B. ¿Cómo hacerlo? Y dice el versículo, cuidando de la grey de Dios. Y el término cuidar, ese es el mismo. Pastorear, proveer el alimento, proteger, dar seguridad y dirección. ¿Saben ustedes, hermanos? Proteger a la iglesia. Quizás uno de los mejores ejemplos es cuando David con un palo se enfrentó a osos, a fieras, para proteger una oveja. ¿Cuántas veces toca hacer eso, hermanos? Enfrentarse a lo que sea para proteger la grey, para proteger la iglesia. Y número 2, en la manera, no usar la fuerza, el constreñimiento, la imposición o el señoramiento. Es interesante que el término pastor, ¿usted qué? Yo soy el pastor de la iglesia, tengo el poder, tengo... Nada, hermanos. Eso es en la parte egolátrica de nosotros, los seres humanos. Pero Dios dice, no use la fuerza porque ya yo estoy en el control. La fuerza la da Dios. Él está pastoreando su iglesia. Entonces yo tratar de guiar la iglesia con mi propia fuerza no funciona, no va a funcionar. Nunca ha funcionado, no funcionará. Dios dice aquí, no usando la fuerza, no por fuerza. Significa no usar la posición de pastor para imponerse sobre las personas que Dios ha puesto al cuidado. Al cuidado. Voy a pedir que 2 hermanos nos ayuden leyendo el primero, 2 de Corintios 10:8, y otro hermano, 2 de Corintios 13:10. ¿Qué dice? Hay una autoridad, porque si hay una autoridad, porque ser pastor significa autoridad, la palabra pastor implica eso, pero interesante, hay una autoridad que viene más dice una autoridad que me dio el Señor,
¿Qué es lo que me da la autoridad? Para poder cuidar a la grey hay que tener la capacidad, hay que tener la delegación del Señor, que es lo que al fin y al cabo nos da autoridad. Pero dice aquí el versículo, una autoridad ¿para qué? Para la edificación, no para destrucción. Usted puede ver en el mundo cómo se utiliza la autoridad. Si alguien tiene autoridad, utiliza esa autoridad para destruir, para someter a las demás personas. Aquí no. Aquí en la iglesia no funciona así. La autoridad es para edificación. Y obvio, aquí se enfatiza que si esa autoridad es porque ha sido dada por el Señor. ¿Eso qué significa? Que para poder ejercer la autoridad de pastor, que es para edificación, se necesita tener el llamamiento, la capacitación y aún el poder que el Señor da para cumplir con esta responsabilidad. Número 13. Voluntariamente. El término voluntario entonces indica tomar en cuenta la voluntad del individuo. Indica no pasar por encima de la voluntad del individuo. No usar la manipulación o cualquier medio de coerción para lograr las cosas. Voluntariamente significa depender del querer que Dios produce en cada creyente, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Eso qué significa? Hombre, que muchas veces nosotros en la iglesia tenemos un plan, vamos a tal cosa, y nos toca depender que Dios produzca el deseo y Dios ejecute la obra sin usar cualquier medio de coerción, tomando en cuenta el consentimiento del creyente. Por ejemplo, el apóstol Pablo era el apóstol y hay un hermano que se llama Filemón y le escribe una carta. Si recuerdan esa historia de Filemón, ¿verdad? Esa historia bonita. Hay muchas cosas que aprender de esta carta, pero Filemón, Pablo le está pidiendo que perdone. ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda el nombre del esclavo? Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón parece que tenía una cierta posición, porque si tenía esclavo tenía cierto tipo de dinero, y parece que Onésimo se fue y le robó cosas a Filemón, y no solamente le robó cosas, sino que se fugó cuando él había pagado cierta cantidad de dinero por eso. O sea, Filemón era esclavo, Filemón era el dueño de Onésimo, y ahora Onésimo se arrepiente, conoce al Señor Jesucristo, es discipulado por Pablo, y Pablo ahora le manda a decir: mira, recibe a Onésimo no como un esclavo, ahora como un hermano, y perdónale todo. Y después de enseñarle lo que debería hacer ahora como creyente, le dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Qué cosa bonita. Así es como se pastorea, hermanos. ¿Y quién está hablando? Yo, delante de Pablo, yo considero a Pablo alguien muy especial, un ser humano, pero alguien muy especial. Y mire cómo se pastorea la grey de Dios. Es que no es cualquier cosa, es la grey de Dios, es la iglesia de Dios. No por ganancia deshonesta. ¿Cuál es la idea? Usar a la iglesia para provecho personal. Bueno, hermanos, permítame hacer un comentario aquí, pero si algo hoy en día sobresale en el mundo, es ver cómo las llamadas iglesias se han convertido en lugares donde las personas buscan el beneficio personal. Y aquí hay títulos, aquí hay una cantidad de cosas, pero eso es totalmente contrario a lo que es el pastoreo de Dios a su iglesia. Permítame ser más contundentes en decirles:
Si hay organizaciones así, no se llaman la iglesia de Dios, porque eso no es lo que Dios está haciendo. No es lo que Dios está haciendo, es lo que el humano está haciendo en sustitución del pastoreo de Dios. La iglesia de Dios, lo que Dios está pastoreando es así. Y si hay algún ser humano que Él usa, tiene que estar sometido a su forma de pastoreo. Así es, a su forma de pastoreo. No es entonces para buscar beneficios personales. Eso es lo que significa ganancia deshonesta. Cualquier tipo de beneficio. Número 5, con disposición de ánimo para realizar la función de cuidar, de proteger, de alimentar, a diestra y a siniestra, a tiempo, fuera de tiempo, de noche, de día y a cualquier hora. Ese es el modelo de Dios, esa es la forma de Dios. Disposición para realizar sus funciones. Tener deseos de realizar la función pastoral. Y número 6, en este orden de la manera, siendo ejemplo. Hay una autoridad que viene por el modelo, por el ejemplo. Por el ejemplo. Seguir el ejemplo es seguir el patrón bíblico. El Señor Jesús es el ejemplo. El Señor Jesús es el modelo. Y todos los pastores tienen que seguir al Señor Jesús. Decía un hermano, un maestro, nosotros solo somos seguidores del verdadero líder, y los hermanos van siguiendo a los seguidores, pero al fin y al cabo la meta es seguir a Cristo Jesús. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:9: no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Acompáñenme todos. Primera de Pedro 2:20 dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos para que sigáis. Así es, hermanos, esa es la idea. Nuestro modelo, nuestro pastor es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. La palabra ser ejemplo es tener una influencia por medio de la conducta humilde. Humilde. Número 3. Nuestras obligaciones. Y voy a hacerlo de manera rápida porque hay aquí algunas que necesitamos ahondar para sanidad nuestra. Es urgente. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud delante del Señor que me está pastoreando? ¿Cuál debe ser mi reacción? ¿Cuál debe ser entonces mi mentalidad? La primera, dice el versículo, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar sometidos? Ay, ¿por qué yo? ¿Y por qué? Bueno, aquí está la razón. Porque Dios resiste. ¿A quiénes? Si yo no me someto a la estructura de pastoreaje que Dios está desarrollando en mi vida, ¿cómo me dice Dios a mí? Soberbio. Un soberbio es una persona que no se somete. Un soberbio es una persona que está llena de orgullo, que piensa orgullosamente. Un soberbio es uno que sigue la mentalidad de Satanás. Parémonos aquí un poquito. Estamos hablando del crecimiento, ¿cierto? Dios nos está edificando. Evalúe su propia vida. Si usted está pensando más como Cristo Jesús, que es manso y humilde.
Porque el otro modelo es el modelo del mundo, el modelo del diablo. Ser un soberbio, un egocéntrico, piensa en mí mismo, en yo para mí, y como dicen algunos por ahí, el yo, todo enfocado en mí. Evalúe si está siendo como Cristo, si está siguiendo, si está avanzando en el proceso de seguir las pisadas de Cristo. La orden entonces es: déjese pastorear, déjese cuidar, déjese enseñar, déjese dirigir por Dios a través de los que Él está usando. La orden de estar sumisos los unos a los otros. Hermano, no existe un creyente, ni siquiera el pastor. Ni siquiera el pastor. Nadie tiene derecho aquí a hacer lo que quiere. Nadie tiene derecho a vivir medalaganariamente. No existe eso. No existe eso, hermanos. Somos miembros de un rebaño, somos miembros de un cuerpo, somos miembros de una casa, de una familia, y hay un padre que es la autoridad. Entonces el pastor también está sometido. Por esa razón es importante en la iglesia que el siervo del Señor que pone al frente esté rodeado de hombres, para que también esté sometido al Señor en primer lugar, y también, y gracias al Señor tenemos una organización. El siervo tiene que estar sometido al liderazgo de la organización. Así es, hermano, para ponerlo en palabras claras. Así que no hay. Los varones también estamos sometidos. Es que los hombres siempre hablan de que las mujeres, sométase. Sí, pero él también está sometido. Porque Cristo mismo, que es el Señor de señores y el príncipe de los pastores, Él también está sometido. Él tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Dios el Padre. Luego Cristo, luego el varón, luego la mujer. Así es como funciona esto. Estamos en la letra C. La orden de revestirse de humildad. Aquí la palabra revestirse es: piense como una persona humilde, reconozca sus limitaciones, reconozca sus debilidades, asuma la actitud de Cristo. Yo estoy aquí para servir y obedecer, y punto. No para hacer lo que yo quiero, no para buscar mi propio beneficio personal. Estoy aquí para servir y para obedecer a mi Señor, y punto. No hay más razón de mi existencia. Con esas dos, el día del tribunal de Cristo habrá muchos premios, habrá muchos galardones. Humíllese delante del Señor bajo la poderosa mano de Dios. Esto vamos a dejarlo para después, pero tengo que nombrarlo: humíllese. ¿Y cómo se va a humillar? Échele toda la carga, todo lo que le produzca ansiedad, lo que le preocupe, lo que le produzca angustia sobre Cristo. Y letra F, la orden de ser sobrio. No permita que el diablo le meta en su cabeza pensamientos soberbios, orgullosos, mentirosos, porque de allá es donde viene todo el problema del orgullo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque oímos tu palabra preciosa, santa, verdadera. Gracias por tu iglesia, Señor, a quien tú has justificado con la sangre de tu Hijo y estás dirigiendo de manera personal. Gracias porque tú eres nuestro pastor perfecto, porque Jesús es el príncipe de los pastores, mi líder, mi Señor, mi modelo, mi guía, y quien tiene la capacidad de cumplir un pastoreaje perfecto, protectivo, una dirección exacta. Gracias, Señor, por tu iglesia, por los hermanos que hoy no vinieron, Señor. Oramos
por los que están enfermos y oramos por quienes oyen tu palabra, nuestros amigos que llegan a la iglesia, Señor. Oramos que ellos también puedan encontrar el verdadero pastor para ser pastoreados por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.